Buenos días. Hoy continuamos hablando acerca de la llenura del Espíritu Santo. Recordemos algunas cosas antes de continuar con la pregunta en la que nos quedamos. ¿Cómo es que nos llenamos del Espíritu Santo? ¿Qué hacer para llenarnos del Espíritu Santo? Lo primero que debemos recordar es que el Espíritu Santo, como lo habíamos dicho en un inicio, no es una fuerza, no es una energía, es una persona, es Dios mismo. Por tanto, ser llenos del Espíritu Santo no es como llenar un vaso con agua, porque no somos un tanque en los cuales el Espíritu Santo empieza a desgastarse y necesitamos llenarnos con Espíritu Santo. No, eso no es así. El Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo es una persona, como lo habíamos visto antes. Por tanto, ser llenos del Espíritu Santo, y lo vimos la última enseñanza, era ser controlados por el Espíritu Santo. Así como cuando estamos llenos de ira, ¿qué nos controla en esos momentos? La ira misma. La ira misma controla todas nuestras acciones cuando estamos llenos de ira. O cuando estamos llenos de miedo por algo, ¿qué controla nuestras acciones? El miedo, ¿no? Entonces, de la misma manera, cuando estamos llenos del Espíritu Santo, el Espíritu Santo controla totalmente nuestras vidas. Ahora, vimos también que ese verbo, ser llenos, estaba en voz pasiva. Por tanto, podría traducirse como que déjense ser llenos del Espíritu Santo. Déjense controlar por el Espíritu Santo. Déjense influenciar por el Espíritu Santo, ¿no? ¿Ok? Lo segundo que tenemos que recordar es que en Efesios 5:18 dice, sed llenos. Por tanto, nos habla de un mandamiento. Este es un mandamiento para quién? Sed llenos, plural. Habla de un mandamiento para todos los creyentes. Para todos los cristianos, este es un mandamiento claro que debemos ser llenos del Espíritu Santo. Ahora, cuando dice Pablo aquí, sed llenos del Espíritu Santo, no está hablando de un tiempo futuro ni un tiempo pasado, sino está hablando de un tiempo presente, dando a entender que debemos ser llenos del Espíritu Santo cuando de manera constante, de manera diaria, ¿no? En todo momento, en todo tiempo. En otras palabras, déjense controlar continuamente por el Espíritu Santo. Pablo lo dijo en Gálatas 5:16 de otra manera. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Andad en el Espíritu, caminen en el Espíritu, caminen siendo controlados por el Espíritu y no satisfagan los deseos de su carne. Porque dice en el verso 17, los deseos de la carne, no los deseos de nuestra humanidad, a veces son contrarios a los deseos del Espíritu. Y los deseos del Espíritu son contrarios a los deseos de la carne. Por tanto, debemos dejarnos nosotros controlar por el Espíritu de Dios. ¿Y cómo vamos a hacer eso de dejarnos controlar por el Espíritu de Dios? Y ahí es donde intervenimos justamente nosotros. Ahí es donde interviene nuestra voluntad. Porque debemos tener cuidado de lo que oímos, lo que vemos, lo que hacemos. Porque la Biblia nos dice que el Espíritu Santo se entristece. Dice en Efesios 4:30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. No lo entristezcan, no entristezcan al Espíritu Santo, sino déjense controlar por el Espíritu Santo. Cuando no nos dejamos controlar por el Espíritu Santo, entristecemos al Espíritu Santo, entristecemos a Dios mismo. Y miren, sigue diciendo, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Y como Pablo no contristamos al Espíritu Santo, quítense de vosotros toda amargura, todo enojo,
ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó en Cristo. Esto tenemos que hacer, ¿para qué? Para no entristecer al Espíritu Santo. Si entristecemos al Espíritu Santo, el Espíritu Santo obviamente no va a controlar nuestras vidas. Quítate de ti mismo todo enojo, ira, gritería. Tenemos que cambiar en algunas cosas en nuestras vidas, ¿no? Veíamos en el versículo anterior que los deseos de la carne se oponen a los deseos del Espíritu. Y dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, en Gálatas 5:17. Y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Por tanto, si nosotros quisiéramos dejarnos llevar, controlar por el Espíritu Santo, pero sin embargo vamos a satisfacer los deseos de nuestra carne, los deseos que esta nuestra humanidad, nuestro cuerpo quiere hacer. Por tanto, no vamos a permitir que el Espíritu Santo controle y guíe nuestras vidas. Por eso es que es un mandamiento. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que intervenir aquí en dejarnos llevar, dejarnos controlar por el Espíritu Santo de Dios. Dice en Romanos 8:7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Dice, por cuanto los designios de la carne, lo que nuestra carne quiere, dice, son enemistad contra Dios, son enemigos de Dios, ¿no? En otra versión dice, los que no controlan sus malos deseos solo piensan en hacer lo malo. Son enemigos de Dios porque no quieren ni pueden obedecer la ley de Dios. Estos viven obedeciendo sus malos deseos y no pueden agradar a Dios, ¿no? Por tanto, ¿no? Las cosas que deseamos nosotros, no podemos dejarnos llevar por las cosas que deseamos nosotros, sino debemos nosotros permitir que el Espíritu Santo nos controle, nos guíe, influencie nuestras vidas. Por tanto, si queremos ser controlados por el Espíritu Santo, debemos evitar nuestros apetitos, nuestras pasiones, nuestros deseos, ¿no? Y poder controlarnos de esa manera mejor. Pero entonces, ya, yo quiero dejarme controlar por el Espíritu Santo. ¿Y cómo puedo hacer para dejarme controlar por el Espíritu Santo? Tengo que estar orando y el Espíritu Santo viene como un fogonazo y de pronto ya Él me va a controlar, voy a perder mis sentidos. ¿Qué significa eso de ser controlados? No, ¿no es cierto? No, porque el mandato de ser llenos es un mandato continuo, diario, continuamente, a toda hora ser llenos. Por tanto, obviamente vamos a estar en nuestros 5 sentidos. Por eso es que Pablo está diciendo en los versículos, como vimos en Gálatas y aquí en Romanos, que vamos a estar en esa continua lucha entre los deseos de nuestra carne y los deseos del Espíritu. ¿Y qué debemos hacer? Menguar en nuestra carne para dejarnos llevar por el Espíritu. Pablo decía en Efesios 5:18 que no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. ¿Por qué? Porque el vino, cuando uno está lleno de vino, uno es controlado por el vino. Pero ahora, debemos tener cuidado porque no solo el vino controla a una persona, sino también controla a una persona las ideas que tiene, los conceptos que tiene, la filosofía que tiene. Eso controla las vidas de las personas. Y obviamente los actos que haga esta persona van a estar en base a lo que piensa, a su filosofía de vida, a lo que entiende de las cosas. Y esto, por tanto, nos debe hacer meditar qué es lo que hay en nosotros que está controlando nuestras
vidas. Por ejemplo, si alguien piensa que el matrimonio no es algo necesario, ¿no? Alguien obviamente no creyente, si piensa que el matrimonio es algo que no es necesario, que solo es importante que las personas vivan juntas, eso va a controlar todas sus actitudes. O sea, ese su pensamiento va a controlar todas sus actitudes. Y por tanto, ¿qué es lo que va a hacer? Cuando tenga una relación, no va a buscar el matrimonio, sino va a buscar ¿qué? La convivencia. Porque lo que pensamos va a controlar nuestras vidas. Si en el pensamiento de alguien está que el tener dinero es algo muy importante y eso nos da importancia a nuestras vidas, ese pensamiento va a controlar todos nuestros actos y por tanto, ¿hacia dónde va a guiar nuestras vidas? Hacia la búsqueda del dinero, hacia la búsqueda de la riqueza, desmedidamente muchas veces, ¿no? Entonces vemos que no solo el vino controla nuestras vidas, sino también lo que pensamos, nuestras ideas, nuestros conceptos, nuestras filosofías. Por tanto, ¿cómo es que vamos a dejarnos controlar por el Espíritu Santo? Y aquí viene justamente algo muy interesante. Seguimos leyendo en Efesios 5:19, dice, 5:18. Dice, no os embriagáis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Consecuencias de esto, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones, dando siempre gracias a Dios por todo, al Dios y Padre, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Curiosamente, Pablo escribe la carta a los Efesios y Pablo mismo en Colosenses 3:16 escribe algo parecido y dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con himnos, cánticos espirituales, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Entonces, en la mente de Pablo, cuando escribe estas dos cartas, ¿qué es lo que produce que el creyente esté enseñando uno a otro, cantando en sus corazones salmos, himnos, cánticos espirituales? ¿Qué? En la mente de Pablo, ¿qué produce esto? En Colosenses dice que la palabra de Dios more abundantemente, y en Efesios 5:18 dice, sed llenos del Espíritu Santo. Por tanto, en la mente de Pablo, el ser llenos del Espíritu Santo es igual a que la palabra de Dios abunde en nosotros. Ahora recordemos que el autor de tanto Efesios como Colosenses finalmente es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo mismo está diciendo que el ser llenos del Espíritu Santo produce los mismos efectos que ser llenos de la palabra de Dios, que la palabra de Dios more en abundancia en nosotros. Ok, de nuevo entonces, por tanto, ¿cómo nos dejamos controlar por el Espíritu Santo? Cuando llenamos nuestras mentes de la palabra inspirada por el Espíritu Santo, de modo que controle cada vez más nuestros pensamientos y nuestras acciones. Pablo decía en Colosenses 3:16 que la palabra de Dios more abundantemente en vosotros. Entonces, cuando nosotros estamos siendo llenos de la palabra de Dios también, o la palabra de Dios está morando en nosotros, eso quiere decir que estamos nosotros leyendo su palabra, meditando en su palabra, los pensamientos de Dios van a ser los nuestros. Porque cuando nosotros estamos, cuando la palabra de Dios está morando abundantemente en nosotros, esto va a estar en nuestros pensamientos, en nuestros sentimientos, y por tanto, esta palabra de Dios va a empezar a guiar nuestras vidas, dejándonos guiar por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo, ¿qué va a usar para guiar nuestras vidas? Es la misma palabra de Dios. Es la misma palabra que él mismo, el Espíritu Santo, inspiró
y lo tenemos ahora como Biblia. Que el mismo Espíritu Santo movió a Pablo a escribir estas dos cartas y a decirnos que debemos llenarnos de él. Por tanto, el llenarnos con su palabra, estamos llenándonos con su voluntad, y esto va a controlar nuestras vidas. En la medida que la palabra de Cristo llena nuestras vidas, nuestros pensamientos van a ser como los de Dios. Su voluntad va a ser nuestra voluntad. Sus estándares van a ser nuestros estándares. Y así el poder de Dios se manifestará de manera palpable en nuestras vidas. Dejándonos controlar por el Espíritu de Dios, el poder de Dios va a ser visible en nuestras vidas. Por ejemplo, si yo empiezo a leer la Biblia y empiezo a leer la Biblia y a conocer más de Dios y a llenarme de su palabra, si yo antes pensaba que el matrimonio no valía, no tenía ninguna relevancia, pues ahora que empiezo a leer la palabra, ¿qué va a pasar? Su palabra va a estar llena en mi ser, diciéndome que el matrimonio es algo importante y necesito hacerlo el día que tenga una relación. Por tanto, este pensamiento ahora va a guiar mi conducta. Y cuando tenga una relación, ¿qué es lo que va a ocurrir? Voy a buscar que esta relación no sea una relación pecaminosa, sino que me lleve hacia el matrimonio. Entonces, y eso va a cambiar muchas otras actitudes, ¿no? en mi vida. Y eso es un ejemplo de cómo el Espíritu Santo, cómo la palabra de Dios morando en mí va a controlar, va a guiar mi espíritu y va a guiar mi vida, y voy a ser controlado por el Espíritu de Dios. No seamos controlados por otras cosas, sino por el Espíritu de Dios. En Colosenses 1, capítulo 1, verso 9 al 12 dice: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por ustedes y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, de toda sabiduría e inteligencia espiritual. Dice: desde que nosotros supimos de ustedes, no hemos cesado de orar. ¿Para qué? Para que sean llenos. ¿De qué? Del conocimiento de su voluntad. O sea, que conozcan la voluntad de Dios en toda inteligencia y sabiduría espiritual. Que conozcan la voluntad de Dios. ¿Para qué? ¿Para qué Pablo oraba? Para que sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Dice: para que caminen, para que andéis como es digno del Señor. Para que caminen como son dignos del Señor. ¿Y cómo es eso de caminar dignos en el Señor? Sigue diciendo: agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Esto que produce en nosotros, verso 11, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para producir ¿qué? Toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de la luz, el cual nos ha liberado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Por tanto, cuando nosotros somos llenos del conocer cuál es la voluntad de Dios, ¿para qué es eso? Para que caminemos dignamente. ¿Y qué es esto de caminar dignamente? Llevando todo fruto en toda obra, creciendo en el conocimiento de Dios, y esto nos va a fortalecer con todo el poder del Espíritu Santo. ¿Y para qué necesitamos el poder del Espíritu Santo? Para que tengamos toda paciencia y dominio en nuestras vidas para caminar como Dios quiere que caminemos. Dice en el verso 11, en la versión de Nueva Traducción Viviente: también pedimos que se fortalezcan con todo el glorioso poder de Dios. ¿Para qué? Para que tengan constancia y la paciencia que necesitan.
Esto nos va a llevar definitivamente a vivir una vida como Dios quiere. Seamos llenos del Espíritu. No contristando al Espíritu Santo, no entristeciéndole, no dejándonos dominar por nuestras pasiones, por lo que nosotros queremos, sino que buscar qué es la voluntad de Dios. ¿Y dónde vamos a encontrar la voluntad de Dios? En su palabra. Seamos llenos del conocimiento de su voluntad, qué es lo que Dios quiere. Debemos llenarnos de su palabra, buscar en su palabra, leer la Biblia, conocer nuestras Biblias, estudiar nuestras Biblias. Y de esa manera el Espíritu Santo controlará nuestras vidas y hará notorio su poder en nuestras vidas. Hasta la próxima.